Muy buenos días con todos, feliz jueves. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El webinar del día de hoy se titula Gemelos Digitales para Relés de Protección. Esperamos que hayan tenido una bonita semana. Muchas gracias por acompañarnos y pues sin más vamos a seguir adelante aquí. En pantalla ustedes pueden ver la plataforma de los webinars. En la parte izquierda van a ver ustedes las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación. A la derecha, por favor, envíenos sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán respondidos al finalizar la misma. Pueden también ustedes solicitar un demo y también pueden ustedes ajustar sus ventanas y su tablero acorde a su preferencia. Pueden hacer más grande, más pequeños, pueden sacar cosas, minimizar, maximizar. Y también les hemos añadido un nuevo filtro aquí para que ustedes puedan dirigirse directamente a nuestro gerente regional, en este caso Moisés Arenas. Ustedes van a poder aquí enviarle un correo electrónico para agendar una cita con él o para que puedan ustedes enviarles cualquier duda que tengan directamente. Les recuerdo que esta sesión será grabada y al final de la sesión, el día de mañana, ustedes recibirán un certificado de asistencia y también recibirán un link a la grabación del webinar del día de hoy. Les invito a que visiten nuestra página csa.meger.com/webinars para que vean nuestra agenda oficial de nuestros siguientes webinars. Con mucho gusto, el día de hoy me presento. Yo soy su coordinadora, mi nombre es Daniela de Vacas, yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y mi correo electrónico está en pantalla para cualquier solicitud, pregunta o comentario que ustedes tengan, pues siéntanse libres de escribirme directamente. Con mucho gusto también aquí nos acompaña nuestro moderador del día de hoy, Moisés Arenas, él es gerente regional y en pantalla ustedes también pueden ver su correo electrónico para cualquier duda que tengan y puedan dirigirla a Moisés directamente. Moisés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniela. Buenos días, Latinoamérica. Una versión Reloaded 2.0 de Gemelos Digitales, dictada en esta ocasión por nuestro experto regional Luis Tonos, desde la tierra del mofongo, la bachata y el merengue. Adelante, Luis, te cedo la palabra. Excelente. Bueno, muchas gracias, Moisés. Sí, así es, tierra dominicana en esta ocasión, ¿verdad? Porque nos ha tocado impartir webinars desde tu tierra en Panamá, ya en Penonomé. Pero bueno, nos toca hoy desde la capital de dominicana, que es Santo Domingo. Así que ya entiendo que somos una figura conocida, ¿verdad? Saben que nos dedicamos a hacer soporte técnico de Meger para estas soluciones de relés de protección, ensayos y software. Así que, si les parece, sin más preámbulos, podemos iniciar. Okay. Luis, antes de que inicies, nada más quería también comentarle a nuestro público que tenemos tras bambalinas a nuestro experto Jesús Coronel. Él también va a estar viendo las preguntas que nos llegan y también nos va a ayudar a ver qué preguntas son, digamos, temas de interés y las mejores para responder en vivo aquí en el webinar. Así que bienvenido, Jesús. Más adelante, pues ustedes podrán conocerlo ya en unos siguientes webinars. Así que gracias, Luis. Adelante. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues arranquemos. Como bien dijo Moisés, esta es una segunda versión de webinar que estuvimos impartiendo a principios de año, en enero, sobre cómo podíamos hacer ensayos virtuales de relés de protección usando esta tecnología de gemelos digitales. En esta ocasión vamos a continuar con el mismo tema, pero actualizado, ¿verdad? Porque se han logrado algunos avances desde enero hasta acá. Así que queremos tener estos tres grandes temas. Primero, claro, explicar conceptualmente lo que son los gemelos digitales y un poco cómo se relacionan con
UML, que es el lenguaje de modelado unificado, que en ISS 61850 es la manera como se modelan los dispositivos y los sistemas de potencia en este estándar. Segundo, vamos a hablar de los ensayos virtuales de relés de protección. Y tercero, vamos a hablar de la aplicación de gemelos digitales en relés de protección. Específicamente, la tecnología utilizada por Siemens, ¿verdad?, en sus equipos Syprotec 5, y como con maleta virtual también de Megger, los equipos Freja o SMRT, podemos realizar este ensayo virtual. ¿Ok? Entonces vamos a tener ese contenido. Primero, hablando de los conceptos de gemelos digitales, es importante tener en cuenta lo que se conoce como la industria 4.0, que es la cuarta ola de la revolución industrial, que ofrece muchos beneficios cuando hablamos de tecnologías de modelado y comunicación avanzadas, minería de datos, gestión de activos, todas estas tecnologías se combinan para que formemos lo que se conoce como la industria 4.0. Entonces, los gemelos digitales es uno de los principales conceptos de esta industria y representa una réplica, ¿verdad?, virtual en tiempo real de un activo físico. ¿Ok? Cuando hablamos de réplica, nos estamos refiriendo a que de forma virtual, digamos, invisible al mundo físico, vamos a tener un dispositivo que por software tiene la misma capacidad y respuesta y funcionamiento que un dispositivo físico. ¿Ok? Entonces, eso hace que podamos tener esa capacidad de modelar y de hacer ensayos virtuales previamente antes de irlos a implementar en campo. ¿Ok? Entonces, el gemelo físico es la parte, ¿verdad?, la contraparte física, es una entidad del mundo real, como máquinas, productos, activos, procesos, etcétera. Y el gemelo digital es su representación, ¿ok? Con la capacidad de emular o reflejar esa contraparte física en tiempo real. Entonces, es importante que haya entre los dos, entre el mundo físico y el mundo virtual, un mecanismo de enlace en el cual hay un flujo de datos bidireccional entre los gemelos que puede operar en tiempo real o podemos hacerlo, ¿verdad? No necesariamente en tiempo real, sino en etapas de diseño de un esquema de ajustes de protección y control o durante la planificación de ensayos de fábrica previamente a realizarse estos ensayos de verificación o pruebas de aceptación en la fábrica, podemos llevar a cabo un ensayo virtual, ¿ok? O sea que pueden darse las dos condiciones, que haya un intercambio de información en tiempo real o que estemos llamémosle, en etapa de diseño y de verificación de nuestro sistema de protección, automatización y control. ¿Ok? Entonces, es la idea, como mostramos en esta diapositiva, que haya un intercambio bidireccional de información entre el gemelo físico
y entre el gemelo digital o el modelo digital o la parte de la simulación. Este intercambio de datos, ¿ok? Puede ser a través de un intercambio de archivos, ¿ok? Lo vamos a explicar brevemente, de modo que los archivos o el tráfico de información entre la parte digital y la parte física se realiza de forma efectiva. ¿Ok? Y claro, ese es el mecanismo de enlace correspondiente. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta que este concepto de gemelos digitales se ha documentado bastante en diferentes áreas de la industria. No solamente, como queremos enfatizar en este webinar, que es la parte de protección de los relevadores. Entonces, todo ese universo de aplicaciones para distintos equipos, ¿ok? Tiene unos beneficios, ¿ok? Por un lado, podemos reducir los costos operativos, se aumenta la productividad del sistema existente porque podemos, por medio de modelado y simulaciones, crear diferentes escenarios operacionales y hacer que el modelo digital pueda representar una eficiencia, un aumento en la eficiencia que se puede luego implementar en el modelo físico. Ayuda en la toma de decisiones, las actividades de mantenimiento, también proporciona una capacidad de tener acceso remoto a un modelo bastante, digamos, de alta definición, o sea, lo bastante cercano a la realidad. ¿Ok? Entonces, todas estas ventajas las tenemos al implementar gemelos digitales. ¿Qué industrias están actualmente utilizando gemelos digitales? Pues ahí podemos ver que la agricultura, en el área marítima, el sector público, la minería, las petroleras, la industria aeroespacial, la de fabricación o manufactura, servicios de salud, energía, que es la que ¿verdad? Nos corresponde, y la industria automotriz. Todo esto sigue el mismo principio de tener un modelo digital o virtual de alta resolución y alta precisión, lo más cercano al modelo físico posible para que en el mundo, el universo de la virtualización, podamos comprobar y validar previamente parámetros de funcionamiento, escenarios que queremos primero validarlo antes de que se implementen en la práctica. Se hace un ejercicio que en inglés le llaman what if, es decir, ¿qué pasaría si? Y todo eso podemos hacerlo en el mundo virtual del gemelo digital y sufrir ahí, ¿verdad? Todas las consecuencias de esos posibles escenarios sin afectar todavía en el mundo físico. O sea que luego que hemos hecho esas simulaciones y todas esas aproximaciones, entonces podemos tener una parametrización óptima de los equipos en el mundo real. ¿Ok? Estos son ejemplos de industrias que actualmente están utilizando esa tecnología de
digital twin o gemelos digitales. ¿En qué, digamos, otros propósitos, no tanto como industria, sino otros propósitos en los que se está utilizando la tecnología de gemelos digitales, pues para propósitos de mantenimiento, de predicción, ¿ok? Podemos en el mundo virtual o digital pronosticar cuál sería el funcionamiento de nuestro equipo en el tiempo, también para optimizar y validar, que es el propósito que más utilizaremos hoy en día para explicar, ¿verdad?, la validación de los ajustes. También para simulación, monitoreo cuando hay un enlace en tiempo real entre el dispositivo físico y el dispositivo digital, también para control y optimización y mejora de los diseños, ¿ok? Es decir, que tenemos todas estas o estos propósitos de utilización de esta tecnología de gemelos digitales. Algunas publicaciones, ¿ok?, que hasta mayo del 2022 se han llevado a cabo acerca de gemelos digitales. Fijémonos que en la parte de aeroespacial y aeronáutica tenemos en estas distintas asociaciones de publicación como Google Scholar, ¿verdad? Y habla de 2.360 publicaciones y así en otros organismos también. O sea que hay todo un mundo de publicaciones, algunas de experiencias obtenidas en campo, otras un poco más teóricas de qué se puede esperar o aplicar a futuro. ¿Ok? Entonces lo que quiero enfatizar con esta idea es que el concepto de gemelos digitales ha tenido bastante documentación académica a lo largo de los años. ¿Ok? Entonces, ¿qué tecnologías permiten implementar los gemelos digitales? Pues, por un lado, tenemos la captura de datos en campo, ¿ok?, donde podemos, a través de tecnologías de comunicación y protocolos, obtener datos en campo de los equipos. Eso, ¿verdad?, a través de un monitoreo en línea o procesamiento de datos. Si no existiera esa capacidad de capturar datos en campo, pues los gemelos digitales se verían seriamente afectados. También los modelos de ingeniería de equipos físicos y elementos digitales, donde en un modelo podemos tener o representar el comportamiento operacional de un equipo, podemos evaluar el desempeño en el modelo, ¿verdad?, en la parte virtual, y podemos gestionar, es decir, mejorar, autoperfeccionar o corregir sobre la marcha basado en una retroalimentación del equipo en campo, corregir y perfeccionar el modelo para que sea lo más próximo a la realidad. Y también la tecnología con la que se hace análisis industrial, ¿ok?, con procesos de automatización, también retroalimenta el modelo y análisis de datos e información. Todas estas tecnologías que cada vez avanzan más es las que nos permiten implementar los gemelos digitales. ¿Ok? Entonces,
como el gemelo digital es un modelo del objeto físico, ese objeto, ¿ok?, puede ser modelado tal como son los relés de protección o IEDs, ¿verdad? Como le llamamos actualmente, los IDs de protección y las maletas de ensayo. Entonces, la clave de el modelo propiamente cuando estamos hablando de resolución de problemas orientado a objetos, la clave es que ese modelo sea construido y que podamos abstraer. Abstraer es el proceso de elegir el nivel de detalle de datos que queremos poner en el modelo y eliminar o suprimir los demás datos que no tienen relevancia para el modelo. Por ejemplo, un relé de protección que vamos a modelar importa bastante las ecuaciones, los algoritmos, las interfaces físicas de los fabricantes e importan menos, digamos, si el color es azul o es verde o es rosado o es negro. El color para el modelo es secundario, es un dato, una propiedad del elemento físico que no es relevante. Entonces, con el proceso de abstracción es que vamos a seleccionar qué datos, qué parámetros del equipo físico lo vamos a poner en el modelo, ¿ok? Por eso el modelo abstrae los detalles esenciales del problema y solo utiliza esos aspectos necesarios, ¿ok? Así que para finalizar la introducción o los conceptos de gemelos digitales, queremos decir que, bueno, el estándar ISS 1850 especifica en UML, ¿verdad?, en ese lenguaje de modelado unificado con el que se puede visualizar, construir y documentar modelos. Es decir, que los modelos establecidos en ISS 1850 están especificados en UML, ¿ok? Muchas partes de la norma para presentar esos modelos abstractos de los componentes de la subestación. Y esos diagramas representan los modelos y así también los servicios de comunicación y así también incluye el archivo o el sistema de archivos. Que cuando hablamos de 61850 no podemos hablar de un solo tipo de archivo, sino un sistema de archivos en un lenguaje de configuración de la subestación. Todo eso está especificado en el estándar 61850, lo cual facilita la realización de un modelo virtual de los dispositivos físicos, ¿ok? Y en la parte 6 de 61850 se especifica el lenguaje que describe las configuraciones de los IEDs, ¿ok? El SSL, que se basa en UML y también en XML, que es Extensible Markup Language, ¿ok? Un lenguaje extensible para especificar el archivo SSL, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hacer ensayos virtuales de relés de protección, debemos tener en cuenta que el modelo virtual debe incluir las interfaces de comunicación, ¿ok? Porque a través de el modelo digital o el gemelo digital debemos simularle la comunicación a través de esos puertos, ¿ok? Si es un puerto Ethernet o si es un puerto serial, todo eso debe estar considerado en el modelo. Obviamente importante sumamente es el modelo de las funciones de protección, ¿ok?
que las ecuaciones, por ejemplo, de sobrecorriente, de tiempo inverso, ya sean propias del fabricante o de los estándares ISC o estándares ANSI, todas esas ecuaciones deben estar documentadas en el modelo. Y claro, los algoritmos de funcionamiento de cada función de protección también debe incluirse en el modelo, y las lógicas, la capacidad para hacer enclavamientos permisivos, que hayan condicionantes para activar la función de protección. Por ejemplo, una función de pérdida de excitación en un generador, la función 40, puede estar condicionada a que los 3 PTs o las 3 fases de la tensión estén saludables, estén en buena condición. Igualmente, la función de impedancia o distancia, en la práctica normalmente se le pone permisivo, que no haya una pérdida física, una caída de un termomagnético de unos PTs o transformadores de tensión de una línea. O sea, todo eso que implementamos en la realidad física debe ser también posible implementarlo en las lógicas del modelo virtual, ¿ok? O sea que básicamente son estos 4 elementos: la interfase de comunicación, las funciones de protección, los algoritmos y las lógicas internas, ¿ok? Y eso, bueno, IEC 61850 ha venido a ayudarnos a hacer digamos, una parte del trabajo del modelado está hecho, porque IEC 61850 define ese modelo de datos del relé, ¿ok? O sea que hay una parte del trabajo hecha. Entonces, la representación virtual de ese dispositivo físico debemos, claro, llevarla a cabo, y incluye el relé de protección, por un lado, pero también debemos virtualizar la maleta de ensayo, ¿okay? Estos 2 componentes hay que virtualizarlos para que el ensayo sea lo más real posible, ¿ok? Entonces, importante que veamos todo este proceso, siempre contrastando la contraparte física con la virtual. Y el punto intermedio, ¿verdad?, son los softwares correspondientes, con los que, por un lado, podemos controlar la inyección en una maleta. En este caso, estamos hablando del software RTMS, ¿ok? Que es el que controla la inyección en la maleta de ensayo, ¿ok? Este software RTMS, bastante amigable, bastante completo, y claro, es el que comanda y controla las inyecciones para el dispositivo físico, pero es también el que sirve de control para el dispositivo virtual. O sea que el punto de enlace entre los 2 mundos, entre los gemelos digitales y los gemelos físicos, es el software. Igualmente, en cuanto al relé de protección, ¿ok? Tenemos el relé del mundo físico, ¿verdad? En este caso Siemens, que es quien ha llevado la voz cantante en este tema de gemelos digitales para relés de protección. Y tenemos el software correspondiente, que es el Dixie, ¿verdad? Dixie para los equipos y Protect 5. Entonces es el enlace entre
el dispositivo físico y el dispositivo virtual, ¿ok? O sea que a partir de los dos software es que vamos a establecer ese intercambio de archivos y de información, la misma data que ve el relé físico o la maleta de ensayo física es la misma data que va a ver el relé de protección virtual y también la maleta virtual. ¿Ok? En cuanto a Siemens, el proceso para que sus relés en el ámbito digital, ¿verdad? Puedan ser modelados y configurados en ese mundo de la virtualización, tiene 5 pasos. ¿Ok? Primero, en el software Dixie 5, tenemos un proyecto con los archivos de los ajustes de configuración de los relés. Entonces vamos luego a exportar el archivo SIM con la extensión, el tipo de archivo SIM, ¿ok? Vamos a conectarnos a la nube y entonces, luego de establecer esa conexión en la página o en la plataforma de Ciprotec Digital Twin de Siemens, entonces se va a importar ese archivo SIM, ¿ok? Y ya tenemos el relé modelado como último paso en la plataforma de gemelos digitales, ¿ok? Ahí tendríamos el gemelo digital de la contraparte física basado en el archivo, ¿verdad? El archivo SIM, que es el que contiene todos los ajustes, toda la lógica correspondiente, los datos de las funciones de protección que están habilitadas, las que no, los permisivos y enclavamiento de estas funciones de protección, contiene también los algoritmos, ¿verdad? Y toda esa configuración del relé de protección correspondiente. Entonces, digamos que tenemos ahí la mitad del trabajo del ensayo virtual, que tenemos modelado el relé en la plataforma de Siemens. Cuando ya tenemos ese relé modelado, sería algo así que estaríamos viendo en esta plataforma. Ahí de forma manual, Siemens nos permite hacer algunas inyecciones rápidas y verificar el comportamiento del relé para los ajustes que le hemos configurado en el modelo. Podemos, ¿verdad?, simular manualmente la condición o la inyección, ¿verdad?, tanto de voltajes como de corrientes, ver en la pantalla el funcionamiento, o sea, todo lo que deberíamos ver en el mundo físico lo podemos ver en ese mundo virtual. Entonces, luego que tenemos esa, llamémosle la primera parte o el gemelo digital del relé de protección, entonces debemos nosotros tener el gemelo digital de la maleta. Entonces, Megger ha también llevado la voz cantante en estos temas, trabajando muy de cerca con Siemens, y cuando ejecutamos la herramienta RTMS me da las opciones de yo conectarme a un equipo físico. Fíjense que en este recuadro me dice utiliza el último equipo y me pone ahí la serie de esa maleta física a la que estuve conectado con este software anteriormente. Me da la opción de simular algún dispositivo o cualquier
equipo de ensayo de los modelos de Megger, de relés de protección, ¿verdad? Si quiero manipular el software solo y hacer algunas configuraciones previas. Pero fijémonos que nos da también una tercera opción, es que simule un equipo de maleta de gemelo digital. ¿Ok? Cuando le damos esta opción de la maleta de gemelo digital, entonces me presenta diferentes opciones de modelos que Megger tiene, claro, en el mundo físico, desde los SMRT1, ¿verdad? Que es un equipo con un solo canal de voltaje y una corriente, y así los modelos SMRT 410, que es de 4 canales de voltaje y puede tener hasta 10 corrientes en un instante. Los modelos Freja, así, con diferentes canales. Otros modelos SMRT1 con una pantalla integrada. Y curioso, acá al final me permite simular, ¿verdad? Un gemelo digital que le llama Super Digital Twin, que es un equipo que no existe en el mundo real y físico, pero que sí se puede alcanzar cuando ponemos en cascada las maletas Megger, que es una capacidad bastante interesante de poner una maleta tras otra en conexión en cascada, y el software que se conecta a esa maleta lo ve como una super maleta con todas las corrientes y voltajes ahí disponibles. Así que yo seleccioné el Super Digital Twin y entonces me permite realizar ensayos virtuales con 12 canales de corriente y 12 canales de voltaje, ¿ok? Que eso, un solo equipo de Megger, ¿verdad? Solo no lo haría, pero sí cuando lo conectamos en cascada. O sea que quiero recalcar lo que había mencionado anteriormente, de que en la virtualización las limitantes físicas no, no existen, o por lo menos no están en la misma proporción que tenemos en la capacidad de los equipos físicos. Los equipos físicos, en el caso de estas maletas, podemos inyectar 32 amperes continuo y hacer pulso hasta 60 amperes, que es bastante corriente. Ahora, en la parte virtual no hay esa limitante, ¿ok? Porque sabemos, bromeando un poco, no se nos va a quemar el cable virtual si le aplicamos 120 amperes secundarios, y ni se va a quemar el relé en ese mundo de la virtualización. O sea que las limitantes físicas que tenemos en el mundo, el universo físico, en la parte del gemelo digital, no existen. ¿Ok? Entonces, esta es una captura de esa inyección virtual de valores análogos de voltaje y corriente. Entonces, luego que se ha realizado la inyección, pues fijémonos cómo el relé, ¿verdad?, ha operado. Se ven ahí los LED físicos, o sea, la representación virtual de los LEDs físicos, y acá nos va a decir en la pantalla qué tipo de falla fue. Se ve que fue trifásica, nos va a dar una estampa de tiempo, ¿verdad?, fecha y hora, y nos va a decir qué función de protección fue la que se activó. ¿Ok? O sea que fijémonos qué interesante es que podemos jugar en el universo virtual de los gemelos
digitales y hacer, ¿verdad? Prácticamente lo que querramos, de provocar bajo diferentes condiciones de ajuste, diferentes escenarios de falla. Y el relé debe, así como el gemelo físico nos genera un archivo ComTrade, ¿ok? Que es el archivo que generan los relés cuando hay algún arranque o alguna condición de disparo. Es una fotografía de lo que aconteció en una ventana de tiempo, ¿ok? Podemos ver ahí los fasores, las formas de onda senoidal o formas de onda transitoria, si tenemos buena resolución de voltaje corriente, y ver las variables binarias o digitales de arranque y las salidas. O sea que así como el gemelo físico nos genera este archivo ComTrade, o ¿verdad? Si fuera de otro formato del fabricante, nos lo genera. Asimismo, el modelo digital o el gemelo digital debe generarnos el mismo archivo ComTrade, que podemos analizarlo, tener un registro secuencial de eventos, lo que le llaman abreviadamente SOE, Sequence of Events, ¿ok? El SOE también arroja mucha luz. Entonces podemos, con toda esta virtualización y la maleta también modelada digitalmente, realizar todos los ensayos y las verificaciones previamente. Y claro, el software de la maleta nos va a dejar ese archivo de ensayo como una plantilla, ¿ok? Que igual el software o los ajustes y parámetros optimizados del relé de protección, el modelo virtual también nos lo va a dar ese relé virtual. Entonces, con esos dos archivos procedentes de los modelos virtuales o de los gemelos digitales, podemos entonces implementarlos en los dispositivos físicos, y cuando vamos a realizar el ensayo ya en campo, obviamente tenemos ya una plantilla hecha con antelación, y en el relé pues le vamos a cargar estos ajustes que ya hemos validado previamente, y eso, bueno, es un ahorro enorme de tiempo, no solo de tiempo, sino de la ingeniería, de la configuración, que ponerse, ¿verdad? Uno hacerla desde cero en campo va a tomar mucho más tiempo que si lo haces previamente y lo validas en el mundo de los gemelos digitales. Entonces ya la implementación en campo va a ser bastante rápida, por lo que esperaríamos una reducción considerable en el tiempo. Y decía que no solo en tiempo, sino que en la calidad de la implementación, porque si previamente has validado diferentes escenarios en el mundo del gemelo digital, ya en la parte en campo, cuando simplemente va a venir con, digamos, con la calidad requerida, y eso se traduce, bueno, en un mejor comisionamiento más rápido, y también una operación más confiable del relé de protección. ¿Okay? Ahí el relé está disparado por la inyección que se hizo con la maleta digital. ¿Ok? Entonces quiero presentarles, ya para ir, digamos, entrando en la parte final, algunos resultados. Y hay un paper realizado en conjunto por ingenieros de aplicación de Megger, como es Andrea Bonetti, ¿verdad? Especialista senior en aplicaciones en Megger, Suecia, y también ingeniero de la fábrica de Siemens en Francia.
¿ok? Y también, bueno, el director global de protecciones de Megger, y con estos ingenieros de Siemens en Francia, ¿ok? Han ido trabajando desde hace ya meses, años, mejorando, ¿verdad? Estas soluciones y estas tecnologías. Entonces, digamos, ¿a qué nivel está esto trabajado? ¿Ok? Primero, quiero solo, ¿verdad?, hacer algunas acotaciones de los ensayos virtuales de las protecciones. Y es que cuando vamos a probar un relé gemelo digital con un equipo, una maleta gemelo digital, el equipo simula la falla de la misma manera que lo haría con los relés en el mundo físico. Entonces, ese relé va a recibir las cantidades análogas en formato digital, ¿ok? No es que, y esto es algo que se está mejorando, el gemelo digital no tiene modelado las tarjetas físicas de entradas análogas de voltaje y corriente, sino que esta simulación va a ser recibida en un formato digital tipo archivo, ¿ok? O sea que no estamos modelando como una tarjeta análoga, ¿ok? Sino que ya estamos cayendo en el procesador. Entonces, claro, son cosas que se irán perfeccionando en el tiempo, que podamos también modelar las entradas análogas de esas tarjetas. ¿Ok? Entonces, si el resultado de la inyección es una activación de un disparo, entonces activará ese contacto de disparo virtual. Si lo tenemos configurado, el relé digital o el gemelo digital, para que envíe informes MMS, ¿verdad?, del estándar 61850, entonces a través del puerto Ethernet virtual se va a generar ese reporte. Entonces, si fuera necesario hacerlo a través de mensaje GUS, también el GUS se va a publicar virtualmente por el puerto Ethernet, ¿ok? O sea que podemos capturar este archivo y analizarlo y ver, bueno, cuándo arrancó, cuándo disparó. O sea que importante, ¿verdad?, ese enlace por medio de los archivos. Y todo eso, ese ensayo virtual y esos reportes y archivos que generan el relé deben corresponderse con los archivos y la operación y los tiempos del dispositivo físico. ¿Okay? Si un relé, por ejemplo, dura 20 milisegundos en activar la salida física para que ejecute el disparo, entonces el reporte, el archivo con trade, ¿verdad?, los datos que va a proveer este gemelo digital deben también decir, bueno, que la salida se activó en los 20 milisegundos correspondientes, ¿ok? El modelo debe ser un espejo, un reflejo casi o lo más exacto posible de lo que es el dispositivo físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de ensayos virtuales podemos hacer? Tenemos el lazo abierto del inglés Open Loop, donde a través de un archivo ComTrade que genera la maleta, ¿ok? Ese ComTrade también se utiliza para que el relé virtual o el gemelo digital entonces vea una falla simulada. Y luego ese relé va a generar, llamémosle otro ComTrade de salida, donde va a haber la activación. Vamos a ver toda la secuencia
operacional del relé de protección. Entonces contrastamos la falla en el contrate de entrada con la falla registrada y los tiempos del contrate de salida, y ahí podemos determinar si, ¿verdad?, si está operando conforme a los requerimientos. Esto le llamamos de lazo abierto, en el que la maleta no recibe una retroalimentación virtual como hacemos en la vida diaria, donde la maleta inyecta y de una salida del relé pues llevamos a una entrada binaria la maleta, y ahí la maleta detiene la inyección y nos dice el tiempo de disparo. En este ensayo de lazo abierto no hay esa retroalimentación, ¿okay? Tiene esas limitantes que no emula las tarjetas análogas, ni el filtrado y acondicionamiento de las señales, ni el proceso de conversión análoga a digital como tenemos en el dispositivo físico. Entonces hay otro ensayo de lazo cerrado que está en proceso de desarrollo, pero les comento, ayer en el artículo, el paper referenciado, se documenta que se están haciendo en las ensayos de lazo cerrado, donde el relé de protección sí emite la información y la maleta a través de la nube recibe la activación del disparo, y entonces ahí sí podemos tener el ciclo completo y que la maleta o el software pueda generarnos un reporte. En el lazo abierto, ¿verdad?, vamos a tener un reporte, digamos, un poco manual, algo más elaborado, así artesanalmente, si cabe la palabra, pero en la prueba de lazo cerrado, al tener automáticamente la retroalimentación, entonces el reporte se nos genera automáticamente. Cuando vamos a ensayar, ¿verdad?, de forma física, lo tenemos como estamos representando acá, donde la maleta, ¿verdad?, va a hacer inyección análoga de voltajes y corrientes al relé de protección, y el relé, por medio de los ajustes y el procesamiento interno, nos va a activar la salida cuando corresponda, ¿verdad? Y esa salida la vamos a llevar como entrada digital a la maleta, ¿ok? Eso es lo normal que hagamos en el mundo físico, o que por medio de salidas de la maleta vayamos a las entradas digitales de el relé y le simulemos, por ejemplo, un estatus de la posición de un interruptor, y así, bueno, sucesivamente. Entonces, en el mundo de los gemelos digitales, ¿verdad? Bueno, primero explicarles que, bueno, con los ajustes del relé vamos a determinar qué valor es el esperado para que el relé opere. Por eso definimos unos valores de inyección o prueba. Vamos a aplicar esos valores de prueba, ya sea una rampa o un vector o secuencia de estados dinámicos, una simulación de transitorios. Monitoreamos esos valores mientras son inyectados y luego determinamos si el relé operó. Ese valor de operación se compara con lo teórico y las tolerancias del fabricante, y ahí determinamos si pasó y falló y hacemos un reporte de los resultados. Entonces, en el proceso de ensayo virtual de lazo abierto, entonces la maleta, el software genera un archivo contrate automáticamente en base a los valores de inyección de la falla que queremos que inyecte. Entonces, ese contrate es el que va a ver el relé de protección en el mundo
virtual y digital. Como ya hemos dicho, nos va a generar otro ComTrade que lo vamos a contrastar. ¿Ok? Entonces, esa prueba de lazo abierto es la que está más documentada, porque como les dije, recién en este mes de noviembre se ha documentado por parte de Menger estos resultados de la prueba de lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, el lazo abierto, ¿verdad? Implica el uso de un equipo de prueba que genere esas señales, que luego se transfieren manualmente al relé a través de un archivo ComTrade. ¿Ok? Entonces, el registrador interno de ese relé de protección nos va a generar otro ComTrade que vamos a comparar. Entonces, cuando se confirma que está todo bien en los gemelos digitales, o sea, que tenemos la satisfacción de que hay una prueba que cumple con nuestros requisitos, entonces tanto el archivo de configuración del relé se almacena para ser reutilizado en el dispositivo físico, ¿ok? En el relé, ¿ok? Y también eso se utiliza para la maleta. O sea, los dos archivos, tanto el de configuración como el de la plantilla de ensayo, lo vamos a reutilizar ya en el mundo físico. ¿Ok? Entonces, este método de ensayo de lazo abierto, como les he dicho, no permite que el dispositivo de prueba o la maleta produzca un informe, como lo hemos realizado tradicionalmente, ¿verdad? Que reciba la retroalimentación. No puede porque falta esa retroalimentación del relé de protección virtual o digital al gemelo digital de la maleta. ¿Ok? Tiene esa limitante el ensayo de lazo abierto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al implementar ensayos virtuales de relés de protección? Y por ahí ver también algunas aplicaciones de gemelos digitales en relés de protección. Bueno, por un lado es que primero debemos crear el modelo digital de los dispositivos físicos. Ese sería el primer paso. Ya el modelo de relé de protección y también el modelo de la maleta de ensayo. Esos modelos se deben instalar y estar asequibles en la nube. Sería el segundo paso. El tercer paso sería realizar las simulaciones virtuales, tanto de la maleta como de la configuración del relé de protección, obtener ajustes óptimos de las protecciones y los archivos de prueba, y luego, bueno, con eso implementar y validar esos archivos en campo. O sea que así a modo general, estos serían los 5 pasos para implementar ensayos virtuales utilizando gemelos digitales. ¿Ok? Entonces, aplicando todo este proceso que hemos visto, podemos hacer pruebas de fábrica virtuales. ¿Ok? Yo he estado en fábricas de gabinetes donde he ido a validar algunos ajustes, algunos esquemas ¿verdad? De implementación que se van a hacer en campo. Y en las fábricas se toma un tiempo importante, lo que en inglés le llaman FAT o FAT, Factory Acceptance Test, pruebas de aceptación en fábrica. Entonces, si ya hemos hecho previamente esas pruebas FAT en la nube, ¿okay? En el mundo de los gemelos digitales,
ya la implementación en campo, en la fábrica, ¿verdad? Sería mucho más reducida o hasta quizás innecesaria. También el entrenamiento, utilizar estos modelos de gemelos digitales para entrenar a un personal, tanto en las protecciones como en la maleta de ensayo correspondiente, es bastante útil. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Un dispositivo físico que tú puedes tocar y cargar, ¿verdad? Con tus manos y sentirlo físicamente. No es lo mismo que algo virtual, pero es bastante útil un ensayo que tenga, una capacitación que tenga digamos, un componente así virtual y que, claro, luego tenga otra componente física para entrenamiento. También el soporte remoto, cuando tenemos alguna operación que aparentemente fue incorrecta de un relé de protección y nos han dicho, bueno, que necesitamos que estos ajustes se validen, a ver si hay que reconfigurar y cambiar algún parámetro. Todo esto con los archivos Comtrade podemos hacer la validación, hacer los cambios correspondientes y si los resultados son satisfactorios en la parte digital, entonces implementarla en campo. Y claro, siguiendo, ¿verdad? Como un resultado del tercer punto, las verificaciones, realizarlas previamente antes de que se lleve a cabo esa implementación en campo. ¿Ok? O sea que, digamos, son 4 grandes aplicaciones de los gemelos digitales en relés de protección. ¿Qué ventajas presenta esta virtualización? Es que, por un lado, la cantidad de ensayos en campo se reduce considerablemente. ¿Ok? En campo quizás vamos a validar que las salidas estén bien conectadas y que abren los interruptores correspondientes, pero no hay necesidad de repetirle toda una serie de ensayos, sino una parte, ¿verdad? Si ya lo hemos validado previamente en el mundo de los gemelos digitales. Otra ventaja es la utilización de archivos que ya hemos validado previamente. ¿Ok? Es el mismo archivo en la virtualización y en la realidad física. Se puede también trabajar en paralelo en campo y oficina. ¿Ok? Lo que hablábamos del soporte remoto también nos da esa ventaja. Podemos ensayar en cualquier tiempo y cualquier lugar. ¿Ok? 24/7 está disponible esa plataforma virtual y no tenemos limitantes de, ¿verdad?, inclemencias de tiempo o elementos que pueden afectar o demorar algún ensayo en campo. También nos ayuda en la facilidad de dar el soporte remoto. También hay una mayor certeza de funcionamiento de las protecciones para la energización. Si funcionó bien en la virtualización, ¿ok? Y en la parte física tenemos bien conectado esas secuencias de voltaje y corriente, pues podemos tener la certeza de que el funcionamiento va a ser el adecuado durante la energización. Y también la calidad de las pruebas en sitio se aumenta considerablemente siempre que hayamos hecho previamente esa validación con los gemelos digitales. O sea que se acabó eso de que no me da el ensayo, que mira, la plantilla no me funciona o no sé qué está pasando. Así, previamente la hemos validado
esa calidad de la prueba en campo va a aumentar considerablemente. Ok, entonces, ya para finalizar, ¿verdad? Con la prueba de lazo cerrado, ahí lo que les comentaba es que a través del intercambio de los ComTrades, el ComTrade de la maleta con el ComTrade del relé, ahí podemos recibir la retroalimentación que faltaba. En la prueba de lazo abierto, que no tiene la maleta, la retroalimentación del relé, en esta prueba de lazo cerrado, les digo, es de reciente validación, está en proceso de mejora. Cuando le damos a iniciar o a start en la maleta, claro, es virtualmente, la forma de onda de la prueba pasan automáticamente al relé del gemelo digital. ¿Ok? Entonces luego ese relé gemelo digital automáticamente va a procesar esos datos análogos y digitales que le está enviando el equipo de prueba. Y claro, va a operar y va a proporcionar la información del resultado de la prueba, como el contacto de disparo o la activación de un contacto de arranque. Eso va a proporcionarlo al equipo de prueba gemelo digital. ¿Ok? Entonces luego ese equipo de prueba va a detener el temporizador virtual. ¿Ok? Aquí todo es virtual. Ese timer que empezó a contar, entonces se detiene. Se había iniciado cuando empezó la inyección de la falla y va a detenerse y mostrar el tiempo de disparo en la interfaz, ¿verdad? Hombre-máquina, tal como sucedería en una prueba física de un relé de protección. Entonces, cuando se obtiene ese resultado, automáticamente se puede incluir en el informe como lo hemos hecho de forma normal, ¿ok? O sea que por medio de estos intercambios de estos archivos vamos a tener esa prueba automática de lazo cerrado, ¿ok? Entonces, a futuro, ¿qué nos depara el universo de los gemelos digitales? Pues se necesita que sí se siga aumentando la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Para completar el modelo que con las limitantes que tenemos ahora, ¿verdad? No es del todo completo, como hemos hablado, las tarjetas de entradas análogas y el procesamiento y el filtrado de las señales. Y también a futuro se necesita la estandarización, que surja ese estándar de los relés de protección, que por un lado nos hable del modelo virtual o digital del gemelo, ¿ok? ¿Qué nivel de abstracción de datos se necesite? Y claro, que involucre también el proceso de ensayo, tanto para lazo abierto como para lazo cerrado. Entonces, eso diría que son las principales necesidades en el momento presente. ¿Ok? Así que bueno, de mi parte, ese es el contenido que quisimos transmitirle en esta hora, en este webinar. Así que vamos a pasar ahora a darle unos minutos ahí a la parte de las preguntas que se han ido haciendo durante el webinar. ¿Okay? Así es, muchísimas gracias, Luis. ¿Me puedes confirmar que me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Perfecto. Entonces, antes de pasar a la ronda de preguntas,
queremos que comentarles que en realidad hubo muchísimas preguntas durante el webinar, pero por tiempo nada más vamos a responder algunas. Y también quería comentarles que por favor conecten con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MegerLatam. Allí ustedes pueden también compartir sus fotos en campo, sus imágenes, sus videos con productos Meger, comentarnos un poco acerca de lo que hacen y nosotros muy gustosos también nos compartiremos con nuestra audiencia y con nuestros seguidores. Así que no se olviden de seguirnos, @MegerLatam en Facebook, Instagram y YouTube. Así que vamos a seguir adelante. Luis, ¿me confirmas que estás listo para las preguntas? Sí, Daniela. Estamos listos. Perfecto. La primera pregunta nos dice, para utilizar la simulación o evaluaciones de escenarios, ¿se realiza unidad por unidad? Bueno, puede ser unidad por unidad, pero como la virtualización no tiene las limitantes físicas del mundo real, se pueden ensayar varios relés de protección a la vez. Ok, ya vimos que la maleta en el modo Super Digital Twin tiene 12 corrientes, 12 voltajes y podemos hacer una simulación ahí, digamos, si hago una división rápida, puedo usar ahí 3 corrientes o 3 grupos de corriente, 3 grupos de voltaje y ensayar al mismo tiempo 3 relés de protección. Ok, o sea que no necesariamente es uno a la vez, sino que puedo hacer simultáneamente inyecciones en varios dispositivos virtuales. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Perfecto, gracias. Nos dicen también, gracias por la presentación. Al inicio de la misma se mencionan los diversos propósitos de los gemelos digitales, entre estos el diseño. Mi pregunta radica principalmente en ¿cómo se llevaría a cabo la aplicación de gemelos digitales en el diseño e implementación de subestaciones eléctricas digitales? Interesante, sí. Yo diría que gemelos digitales ayuda en mejorar el diseño, no tanto en el diseño en sí, sino a través de estas simulaciones e inyecciones podemos nosotros corregir o perfeccionar el diseño y la implementación de las subestaciones eléctricas digitales con antelación, ¿verdad? Antes de que haya que ir a implementar esto en campo. O sea que básicamente la respuesta sería en validación previa de, digamos, de archivos de configuración, o sea, de ingenierías, de sistemas de protección, automatización y control. Entonces, al poder validar previamente en la etapa de diseño una subestación digital, eso hace que, bueno, que el diseño se perfeccione a la hora de implementarlo en campo. Va a ser, por lo menos en la parte de configuración, de comisionamiento, de validación del funcionamiento de las protecciones, en campo eso se va a reducir considerablemente. ¿Ok? O sea que esa sería la utilización de gemelos digitales en subestaciones eléctricas digitales. Bien. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cada fabricante de relés entrega los archivos SIM de sus relés? Eso, el archivo SIM es de Siemens. Por eso mencionaba al final de la necesidad de una estandarización, porque otros fabricantes tienen su modelo en otro formato. ¿Okay? Aunque hemos mencionado que Siemens lleva esa delantera,
en este tema de los gemelos digitales para relés y tiene ese archivo, ¿ok? Pero otro fabricante, cuando haga su modelo, pues quizá tenga otro archivo con otra extensión, ¿verdad? Que no sea quizás SIM. Entonces, cada fabricante diría que inicialmente tendrá su modelo en su propia extensión de archivo, pero la tendencia será que se pueda estandarizar ese modelo en un formato ya estandarizado. Es la idea, ¿ok? Perfecto. La siguiente pregunta nos dicen, ¿se puede realizar pruebas end-to-end? Sí, se pueden simular en gemelos digitales relés diferenciales de línea o esquemas de teleprotección, ¿verdad? Que son los que más utilizamos en estas pruebas end-to-end o de extremo a extremo. Y al realizar el ensayo, entonces podemos, claro, también simular digamos, el intercambio de información entre los relés de ambos extremos y tener, sí, un resultado de una prueba de extremo a extremo, ¿ok? Como esto es por intercambio de archivos con thread, ¿verdad? Se puede simular que la fibra óptica, por ejemplo, está conectada entre dos relés y así enviarle simulaciones simultáneas a ambos dispositivos, o sea que sí se puede realizar esta prueba end-to-end en el mundo de los gemelos digitales. Perfecto. Nos dicen, para esta aplicación, ¿el gemelo digital deberá estar conectado al dispositivo de protección en caliente? No. O sea, para esta aplicación, el gemelo digital, digamos, está en la nube. Hay aplicaciones, sí, donde hay una conexión en tiempo real, pero es para otras aplicaciones como en medicina, en sistemas de mejora de la operación, de procesos. Pero en este caso que hemos visto hoy de los relés de protección, no está conectado. Y no o sea, podría en un futuro, ¿verdad?, estar conectado, pero en esta aplicación que hemos visto están desconectados, ¿verdad?, virtual y físicamente. Entonces se trabaja primero en el mundo del gemelo digital y luego esos archivos se cargan a los dispositivos físicos. Como digo, se podrá en un futuro que esto se haga automático, esa carga del archivo, que es el medio de enlace entre el gemelo digital y el gemelo físico. Pero por el momento, ¿verdad?, es algo manual, que primero se trabaja en el lado digital y luego se implementa en el físico. ¿Ok? Ok. Nos preguntan, ¿en qué hardware se realiza la simulación de los gemelos digitales? Ok, bueno. No se realiza en hardware. ¿Ok? Pues entiendo, si entendí bien la pregunta, no hay un hardware físico, ¿verdad?, para realizar la simulación, sino que, bueno, claro, debe estar en una nube. Entonces, claro, la nube, si la analizamos, tiene servidores, tiene equipos físicos que son los que mantienen esa operatividad en la nube. Pero básicamente lo importante acá es que el software del relé de protección, el software de la maleta virtual, ese software pueda correr en una plataforma así, tipo
nube, ¿verdad? Servidores así de alta capacidad para que corra el software. O sea, que diría que el hardware convencional que tienen estas empresas de telefonía, ¿verdad? Para mantener software corriendo en la nube. O sea, que no es un hardware así propiamente o especializado, sino una plataforma en la que el modelo y el software pueda correr en tiempo real. ¿Ok? Perfecto. Nos preguntan, ¿qué otra marca posee la opción del Digital Twin? Sí, bueno, ahí sé que ABB, aparte de Siemens, porque mencioné que Siemens, la parte de los Ciprotec 5 es quien ha trabajado más en esto, pero entiendo que ABB también está trabajando. ¿Ok? No quisiera decirles ahora otro fabricante así, yo voy a, claro, investigarlo un poco más, pero diría que aparte de Siemens puede ser que ABB, yo sé que Schweitzer no se queda atrás y también debe estar por ahí trabajando con esa plataforma, pero, o sea, no, tengo que investigar un poco más, ¿ok? Perfecto. Y vamos con nuestras últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo. Y dicen, entonces, ¿solo aplicaría para los relés de la marca Siemens? Creo que eso ya lo respondiste. Sí, es correcto. Aplicaría para relés de la marca Siemens por el momento y como hemos dicho, ya cuando salgan, dependemos más del fabricante del relé, ¿ok? No tanto de Megger, o sea, Megger tiene la estructura, la plataforma para la maleta Digital Twin, pero a medida que vayan otros fabricantes sacando su plataforma Digital Twin en sus relés, pues también se podrán ir implementando, pero por el momento sí aplica para los relés Siemens. Perfecto. Y nuestra última pregunta aquí, ¿cómo puedo verificar si el archivo que corresponde a un IED modelizado corresponde al IED físico que dispongo en campo? Sí, bueno, el primer paso es que, o lo ideal, ¿verdad? Es que saques ese archivo del relé físico. ¿Ok? Los 5 pasos que pone Siemens para poner el modelo en su plataforma de gemelo digital es que lo tengas en un relé físico y de ahí lo exportes usando el software, ¿verdad? El Dixie 5. Vas a exportar esos ajustes, todos esos parámetros en el formato .sim. Entonces, si lo hiciste así, se supone, ¿verdad?, que ese archivo viene con todo el modelo ya intrínsecamente. Entonces, cuando lo cargas a la plataforma en la página de Siemens, no debe haber discrepancia, ¿ok?, entre el IED físico que tienes en campo y el IED que está modelizando en la plataforma virtual, ¿ok? Estamos confiando en que ese archivo SIM es fiel, ¿ok? Y que no va a perderse información en el camino y digamos que el modelo no sea idéntico, no, o sea, el archivo ya viene con esa, llamémosle, alta resolución de equivalencia entre el modelo digital y el modelo físico. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Luis, por este webinar y por también responder las preguntas. Te comento que llegaron muchísimas preguntas más en nuestra ronda de preguntas y lastimablemente ya no tenemos tiempo para responderlas. Pero muchísimas gracias también a nuestra audiencia porque estuvo súper enganchada y por las preguntas que nos hicieron aquí.
Les quiero también invitar a que nos visiten a nuestra página web csa.megger.com/webinars para que vean la agenda de nuestros siguientes webinars. Estamos ya casi por terminar el año, pero todavía estamos ahí trabajando unas cositas para ustedes. Y para terminar, también les quiero comentar que tenemos en la plataforma una encuesta y por favor les pido que nos ayuden a llenar la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros webinars y también a saber qué temas son de interés y de importancia para ustedes. Y esto es muy importante para nosotros, ya que queremos conectar con ustedes y ayudarles también. Saben, la educación siempre aquí en Megger es principal y es algo de lo que nos enorgullecemos mucho. Cualquier cosa, otra pregunta, duda, solicitud, comentario que tengan, pueden también ustedes escribirnos directamente a csawebinars@megger.com. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a ti, Luis, gracias a Moisés y Jesús por estar aquí y por ayudarnos aquí con el webinar. Por el día de hoy vamos a terminar. Esperamos que tengan un buen fin de semana, un buen resto del día. Todavía falta mediodía ahí para terminar las labores, pero creo que ya estamos ya más para allá que para acá. Buen provecho en sus almuerzos, porque hay alguna gente que ya está almorzando a esta hora un poquito tarde. Así que no sé si es que tengan ustedes, Luis, Moisés, algunas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, no, agradecerte, Daniela, ¿verdad? Toda tu proactividad, sí, apoyo. Ya, bueno, de mi parte es el último webinar de este año, pero como dicen, ya ahí veremos el año que viene con más ganas, ¿verdad? Dios delante, y así que nos seguiremos viendo. Un abrazo. Sí, de mi parte igualmente, agradecerte a ti, Daniela, por toda la gestión, todo el esfuerzo en este ciclo de webinars. Como menciona Luis, terminamos por este año. Dios primero, volvemos en enero. Luis, a ti igualmente agradecerte por toda la expertise, toda la experiencia que nos compartes en tu conocimiento. A Jesús, que en esta oportunidad se nos unió, nos está aportando tras bambalinas, como dijo Daniela, pero se nos irá incorporando en otros webinars el próximo año, Dios primero. Entonces, agradecerles. Muchas preguntas quedaron sin respuesta aún. Vamos a tratar de trabajarlas o de organizar un panel virtual para dar respuesta a todas estas preguntas que quedaron tanto de este webinar como de webinars del ciclo que terminamos hoy. De mi parte, un abrazo, felices fiestas y adelante. Muchísimas gracias, Moisés y Luis. Gracias a nuestra audiencia, que tengan un feliz resto del día. Por ahora voy a proceder a cerrar la sesión. Una buena tarde, buen provecho y saludos a todos. Hasta luego.